Clase de antibióticos nos quedaría una más, esta y una más. Hoy vamos a ver la resistencia en cocos gram positivos. ¿Qué es resistencia? Sí. Sí. Todo esto va para el segundo parcial. No vamos a poder ver todas las resistencias de cocos gram positivos, pero como les vengo diciendo, vamos a ver las más importantes. Yo quisiera que ustedes, si no entienden algo, me digan, porque a lo mejor esta bibliografía no es tan fácil de tener acceso, entonces cualquier cosa que ustedes no entiendan, me dicen, se lo vuelvo a explicar. Lo importante es que de esta clase a ustedes les quede claro cuáles son los mecanismos de impacto clínico en los cocos gram positivos. Bueno, empecemos con Staphylococcus aureus. Ustedes han visto que cuando vimos la clase de Staphylococcus aureus, tenemos un alto porcentaje de la población que puede estar colonizada, ¿recuerdan? Y que no solamente puede estar colonizada por un EPI sensible, sino también por un estafilometicilino resistente. Y que estos estafilometicilinos resistentes, si el paciente tiene una infección complicada, muchas veces son difíciles de tratar. Entonces, cuando empezamos a ver toda la resistencia de este gen, de esta especie de Staphylococcus aureus, vamos a ver que tiene resistencias naturales y resistencias adquiridas. Estas dos palabras las hemos ido viendo a lo largo de la clase pasada. ¿Qué significaría resistencia natural? Que por su estructura o su composición, naturalmente los antibióticos no pueden... O sea, va a ser siempre resistente a determinados antibióticos. ¿Y qué significaría resistencia adquirida? O por sus propios genes que mutan o porque adquiere algún material genético y lo incorpora. Bueno, tiene una importancia clínica, que ya lo venimos viendo, y tiene resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Cuando hablamos de antibióticos beta-lactámicos, para que lo vayan incorporando, lo que vamos a ver a lo largo de los prácticos, vamos a hacer mucho énfasis en esta clase, es por qué se utilizan los discos de cefoxitina y oxacilina para detectar meticilinos resistencia. Oxacilina, ya lo vimos la clase pasada, estaba dentro de lo que eran las isoxazolin penicilinas, que tenían un grupo isoxazolin y entonces no permitían que se forme el complejo beta-lactamasa-beta-lactámico. O sea, lo que les quiero decir es que tanto oxacilina como meticilina son resistentes a las penicilinases. ¿Vamos grabando eso? O sea, yo tengo un antibiótico que tiene un anillo PENEM, que puede ser la oxacilina y la meticilina. Pero ¿qué pasa? Tiene un anillo PENEM y tiene en su radical una estructura química de un grupo isoxazolín. Ese isoxazolín es una molécula grande, entonces por impedimento estérico no se puede acercar la enzima. Y yo voy a decir que tengo, entonces, en esta situación, esas penicilinas van a ser resistentes a la acción de la penicilinases. Quiere decir que si yo tengo un estáfilo que me produce penicilina, que sucede en más del 90% de las cepas, ya lo vamos a ver, y le pruebo un disco de oxacilina y el único mecanismo de resistencia que tiene es la producción de enzimas, ¿cómo me va a dar esa oxacilina? Sencillo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan grabando ese concepto para que entiendan por qué se prueban estos discos y qué es la meticilino resistencia. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Entonces, dentro de estos dos antibióticos son de mucha utilidad. La oxacilina lo vamos a ir repitiendo varias veces a lo largo de la clase para que ustedes lo vayan incorporando. Tienen que saber la utilidad de los discos de oxacilina y la utilidad de los discos de cefoxitina. La cefoxitina no la vimos la clase pasada. La cefoxitina tiende a clasificarse dentro de las cefalosporinas entre primera y segunda generación, pero en realidad tiene una estructura química particular. Entonces la dejamos como una cefalosporina con su estructura química que en realidad nos sirve como reactivo de laboratorio. Ningún paciente se va a tratar con cefoxitina ni con oxacilina. Yo desde que comenzamos con las clases que les vengo diciendo que así como hacemos propiedades bioquímicas, hacemos antibiogramas y ponemos discos que nos orientan al diagnóstico. En este caso, tanto la oxacilina como la cefoxitina
no las vamos a informar al médico, las vamos a colocar para detectar un mecanismo de resistencia. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, luego vamos a hacer otros test, como el D-test, que como lo dice el nombre, se va a formar una letra D en el MH-Agar, y ya vamos a ver por qué. Estos fenómenos se ubican, se visualizan con lo que se llama ubicación estratégica de discos. Los discos, los monodiscos que utilizamos para hacer un antibiograma, muchas veces no se ponen al azar, se ponen en una ubicación que se llama estratégica. Entonces, cuando voy a ver el resultado de ese antibiograma, puedo visibilizar un determinado mecanismo. En este caso, cuando hagamos esta prueba, van a ver que se ve claramente en el MH-Agar una letra D, por eso se llama D-test. Luego tenemos las cepas con sensibilidad disminuida a vancomicina o resistentes a vancomicina, que ya vamos a ver qué precauciones tenemos que tener frente a estas cepas. Las resistencias emergentes a otros antibióticos que son de reserva, que no hace falta que ustedes los estudien tan en detalle. Yo se los dejo en la diapositiva porque muchos de ustedes pueden ir a hacer una guardia a un hospital o realmente se pueden enamorar de la bacteriología como nos enamoramos nosotros y hacer cursos de posgrado o rendir un examen en la residencia. Entonces trato de que estas diapositivas estén lo más completas posible. Antibiótico es bastante complicado, entonces es como que uno de alguna manera tiende a estudiarlo en etapas. En una primera etapa estudia lo más importante y lo que más le sirve para el diagnóstico y así va profundizando. Yo no puedo pretender que ustedes sepan, por ejemplo, en qué caso le van a dar daptomicina a un paciente o en qué caso va a haber más o menos resistencia al linezolid. Yo solo se los pongo para que ustedes en algún momento, cuando lo vuelvan a ver, los recuerden. Bueno, y también es importante, que esto lo hacemos mucho hincapié en la guía y lo van a ver con los chicos en los prácticos, es que tenemos que ensayar y que tenemos que informar. Y ahí va a estar el criterio como bacteriólogos clínicos de ustedes, y es lo que queremos que ustedes aprendan. ¿Cuáles son los antibióticos que se deben ensayar? ¿Cuáles son los antibióticos que se deben informar? ¿Y cómo se los debe informar? Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Hay una colonización de más o menos del 30% de la población en general. Es la principal causa de infecciones de piel y partes blandas, puede producir bacteriemia, endocarditis, todo esto les ha quedado claro, ¿no? En el práctico. Aunque he visto que saben muy bien cómo toman la muestra, que han aprendido mucho con los chicos cómo tienen que sembrar, cómo tienen que seguir una marcha. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, y también, bueno, tener en cuenta que si el paciente está internado y ha sufrido una cirugía, también es un agente causal de la infección del sitio quirúrgico. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los beta-lactámicos? Podríamos ensayar penicilina, pero no la vamos a ensayar, ya vamos a ver por qué. Tendríamos que ensayar oxacilina, que es lo mismo que decir meticilina. Por eso se dice meticilino-resistencia. Acá tienen 3 antibióticos que van de la mano y que en cierta forma los dos estos detectan la meticilino-resistencia. Miren este juego de palabras. La meticilina es una isoxazolilpenicilina, pero es muy inestable. Como es una droga inestable, yo no puedo embeber discos de papel para probarla en el laboratorio. La oxacilina tiene una estructura química similar, entonces la puedo probar en el laboratorio. Pero este mecanismo de resistencia se estudió frente a meticilina, por eso se llama meticilino-resistencia. O sea, yo pruebo oxacilina para informar la meticilino-resistencia. ¿Me sigue? Sí. ¿Qué pasa con la cefoxitina? Hay muchas veces una disociación entre los resultados que obtenemos entre Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. La cefoxitina ingresa a este método de detección como un disco fundamental. Ya vamos a ver en qué situación. Entonces, hasta acá yo voy a decir que en el laboratorio voy a probar discos de oxacilina y de cefoxitina para detectar la meticilino-resistencia, que en definitiva es lo que yo le voy a informar al médico. Yo al médico no le voy a decir si probé oxa o si probé cefoxitina. Yo simplemente, de acuerdo a cómo me den esos discos, le voy a informar si estoy o no estoy frente a una cepa meticilino-resistente. ¿Se entiende? Bien.
como les venía diciendo desde la clase pasada, las céfalos de quinta, que son de gran utilidad para estafilococos meticilinos resistentes, como la C. carolina y el Cestobifrop. Bien, entonces, cuando nosotros estudiamos la resistencia de estafilococos, cualquier estafilococcus aureus o coagulasa negativa, frente a los antibióticos beta-lactámicos, tenemos que pensar en dos mecanismos de resistencia. Puede ser que esta cepa sea productora de beta-lactamasa o puede ser que tenga su PBP alterada o diferente. ¿Se acuerdan que eran las PBP? Bien. Entonces, estos son los dos mecanismos por los cuales un estáfilo puede ser resistente . Todo perfecto. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, beta-lactamasa o meticilinos resistentes. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, ¿qué pasa con las beta-lactamasas? Todos o prácticamente más del 95% de los estáfilos, sean aureus o coagulasa negativa, producen beta-lactamasa. Esa beta-lactamasa es plasmídica y es una exoenzima. Quiere decir que si la bacteria la secreta fuera de la célula y encima está en un plásmido, cualquier otro estáfilo la puede adquirir. Por eso asumimos que más del 95% de los estáfilos producen penicilinasa. Y si yo les digo que el 95% de los estáfilos producen penicilinasa, ¿qué significa? Que son resistentes ¿a quién? A la penicilina. Por eso ya directamente no la incorporamos en el antibiograma. Esa beta-lactamasa de estafilococo es inhibible por inhibidores. Hay tres inhibidores de beta-lactamasa que son la surbactama, el ácido clavulánico y la tazobactama. Ustedes lo van a ver en el laboratorio, van a ver cómo vienen combinados los discos con estos inhibidores. En este caso, la surbactama sería el más eficiente frente a este tipo de enzimas. Y yo podría pensar, por ejemplo, que ese estáfilo podría ser sensible si yo le pongo a esta penicilina un inhibidor. ¿Me siguen? Por ejemplo, una ampicilina con surbactama. Podría ser sensible. Pero la cantidad de enzimas que produce es tan alta que muchas veces la surbactama no llega a neutralizarla. Entonces tampoco es un antibiótico muy efectivo utilizar la penicilina con su inhibidor. O sea que hay dos antibióticos, por ejemplo, penicilina y ampicilina surbactama, que no estarían indicados en el antibiograma de estáfilo. Entonces, si la bacteria produce beta-lactamasa, me va a dar resistente a peni, a ampi, porque esa enzima es una penicilinasa. Significa que me va a hidrolizar a todos aquellos antibióticos que tengan anillo penémico. Por lo tanto, puede ser la penicilina, propiamente dicha, o puede ser que tenga un amino, un piperacilo y diferentes grupos químicos que hacen otros, cada uno de estos hacen una penicilina diferente, pero las va a hidrolizar a todas. Quiere decir entonces que un estáfilo va a ser resistente a todos estos antibióticos. Con el tema de los inhibidores de beta-lactamasa, quizás en forma genérica, digamos, es sensible a ampicilina surbactama o a ampicilina clavulánico, pero cuando lo terminen de entender al mecanismo del práctico, por más que la parte teórica nos diga que podríamos probarlos, no es lo indicado, porque la cantidad de enzimas que producen es muy alta y el inhibidor no llega a neutralizar. No es lo más indicado. ¿Se entendió eso, no? Después, ¿qué va a pasar? Otros antibióticos como cefalotina van a seguir siendo sensibles. O sea, yo tengo un estáfilo que me produce beta-lactamasa. Yo estoy estudiando beta-lactámicos. Yo sé que frente a todas las penicilinas no va a funcionar. Pero las cefalosporinas de primera, que son las más efectivas frente a los cocos positivos, ¿se acuerdan? Y dentro de ellas teníamos a la cefalotina, sí va a funcionar. ¿Y por qué? ¿Cómo es esta enzima? Es una penicilinasa. ¿Y la cefalosporina qué anillo tiene? Cefeno. Entonces, dentro de las beta-lactamasas, que hay una gran clasificación,
tenemos algunas que actúan como estrictamente como penicilinasas, otras que actúan estrictamente como cefalosporinasas y otras que pueden tener las dos funciones, ser penicilinasa y cefalosporinasa. En este caso, la enzima que produce estáfilo solo es penicilinasa. Quiere decir que a las céfalos de primera no las va a hidrolizar. Entonces yo me pregunto, si tengo un estáfilo productor de beta-lactamasa, ¿puedo tratar solamente de beta-lactamasa? ¿Puedo tratarlo con la céfalo de primera? Sí. Sí, muy bien. Y durante muchos años las céfalos de primera fueron el tratamiento empírico para esta cepa. Inclusive el paciente cuando se iba a someter a una cirugía se le pasaba por vena, porque algunas de estas céfalos son orales y otras no, y era como el tratamiento profiláctico prequirúrgico. Pero ahora ya van a ver que no se puede utilizar en la mayoría de los casos porque estamos frente a porcentajes de resistencia altísimos, de meticilino resistencia muy altos. Entonces, ¿entendieron por qué la céfalo sería sensible? La oxa, ¿por qué sería sensible? Y porque no es es estable a la acción de la penicilinaza, ¿se acuerdan? Por impedimento estérico. El imipenem y el menopenem, ¿qué serían? Los carbapenemes. Esta enzima no afecta a los carbapenemes. O sea que si yo tuviera que tratar ese estáfilo con un imipenem o un menopenem, podría. ¿Vamos bien? ¿Y por qué no pongo en esta lista las céfalos de segunda, tercera, cuarta? Tendría que haber puesto la de quinta. ¿Por qué no las pongo? Claro, ya sabemos que si estamos pensando en diseñar un antibiograma y vamos a poner cefalosporinas, le vamos a poner aquellas cefalosporinas que sean efectivas frente a los estáfilos. ¿Para qué le voy a poner al antibiograma una céfalo de cuarta o una céfalo de tercera? Esas cefalosporinas ya sabemos que tienen actividad frente a los bacilos gram negativos. Entonces sí la vamos a incorporar al antibiograma de los bacilos gram negativos, pero no al de los cocos. ¿Se entiende? Entonces cuando pienso en cefalosporinas, solo le pongo a este antibiograma la céfalo de primera, que es la cefalotina. Bueno, les dejo esta diapositiva que tiene todo resumido. Está en el 95% de las cepas, es resistente a la penicilina. Podría ser efectiva la céfalo de primera, y acá están todas las siglas de los compuestos que estoy mencionando en esta diapositiva para que después ustedes los puedan estudiar. Bueno, ahora vamos al segundo mecanismo. Yo les decía que el Staphylococcus, o sea, el género, frente a los beta-lactámicos, tiene dos mecanismos. O tiene la producción de beta-lactamasa, que sabemos que todos la tienen, o tiene su sitio blanco alterado. Lo que se estudia perfectamente es cómo sucede en esta bacteria la alteración de su sitio blanco. Entonces, cuando se hace un análisis de las proteínas PLP, en una cepa meticilino sensible, que sería sensible a oxa, si yo digo meticilino sensible es lo mismo que diga sensible a oxa y que diga sensible a cefoxitina, ¿me siguen? En una cepa meticilino sensible se detectan 4 PBP o PLP que cada una cumplía distintas funciones, ¿se acuerdan? ¿Qué funciones cumplían? Transpeptidasa, transglicosilasa o carboxipeptidasa. Algunas actuaban en la elongación y el entrecruzamiento de la pared, y la carboxipeptidasa en la remoción de los de ala de la pared para sintetizar nueva pared. ¿Sí? Cada una de estas enzimas tiene esas funciones. Y el beta-lactámico podría unirse a cualquiera o a más de una o a varias de todas estas proteínas ligadoras de penicilina. ¿Qué pasa cuando la cepa es resistente a oxacilina? Va a sintetizar, no es que va a mutar esta PBP2, va a sintetizar una nueva PBP2 que se llama PBP2A. O sea, esa PBP2A es una PBP especial que es una bomba, como dirían ustedes, porque tiene 3 actividades al mismo tiempo. Es transglicosilasa, carboxipeptidasa y transpeptidasa. Entonces, esa enzima que cumple todas las funciones al mismo tiempo
es la que está sintetizándose en grandes cantidades en una bacteria meticilino resistente. ¿Qué pasa? Esa proteína tiene baja afinidad por los beta-lactámicos. O sea, el beta-lactámico no puede unirse a esa PBP2A. Y la bacteria, como la sintetiza en grandes cantidades, inhibe la síntesis de alguna manera porque compite con las otras PBP. Entonces, ¿qué va a pasar en una cepa meticilino resistente? Voy a tener mucha cantidad de proteínas ligadoras de penicilina de tipo PBP2A y muy baja cantidad o casi nada de cantidad de las otras PBP. Y esta PBP no le va a permitir a los beta-lactámicos unirse, salvo los casos excepcionales como la cefalodequina. ¿Se entendió? Entonces este es el segundo mecanismo, que es por alteración del sitio blanco. Este mecanismo, cuando se lo estudia, se ve que es un mecanismo muy complejo. O sea, ustedes muchas veces tendemos a pensar de que es algo muy simple, que una bacteria sensible adquiere un gen y se hace resistente. Adquiere un transposón, o adquiere un plásmido, o hay una transformación o lo que sea, y esa bacteria se transforma en resistente. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque esto se estudia permanentemente y va cambiando con los años, es que esto todo el tiempo cambia y son muchos los genes que están involucrados en un mecanismo de resistencia. Tenemos genes que codifican para el mecanismo propiamente dicho y genes que regulan estos mecanismos. Lo que ustedes están viendo acá es el cromosoma de la bacteria. Van a ver que en lugar de este cromosoma, en la isla de patogenicidad, hay un gen que se denomina MEC. Y ese gen MEC va a codificar para esa PBP2A de la que yo les vengo hablando. A su vez, en este cromosoma hay otros genes que no están en este cromosoma para regular el mecanismo de la meticilino resistencia, cumplen otras funciones, pero de alguna manera influyen en la expresión de este mecanismo. No vamos a ver estos genes en detalle, yo lo que quiero que sepan es que este gen, que es el gen MEC, que codifica para esta PBP2A, está en la isla de patogenicidad. Y si nosotros cortamos esta fracción, no es un gen solo, sino que estamos formando parte de un complejo que se denomina SSC-MEC-DNA. En este complejo, o en este operón, hay algunos genes reguladores de la expresión de la meticilino resistencia y hay unas secuencias de inserción que es importante que sepan que están presentes porque esto las transforma a estos genes en genes saltarines. Estas secuencias de inserción le van a permitir a este gen de la meticilino resistencia insertarse en otras bacterias. Y cuando lleven esta fracción de DNA, pueden llevar resistencia a otros genes que están en otros transposones que le dan resistencia a antibióticos que no tienen nada que ver con los beta-lactámicos, como por ejemplo gentamicina, eritromicina, clindamicina, ciprofloxacina, que son los antibióticos que decimos que acompañan a la meticilino resistencia en las cepas multiresistentes. Ahora es importante que ustedes lo vayan incorporando. Después cuando lo estudien, lo van a terminar de entender y lo van a visibilizar en el práctico. ¿Hasta acá han entendido? Bueno, entonces este complejo SSC-DNA, como siempre, no existe uno solo, existen muchos de estos complejos que se denominan, en realidad son casetes cromosomales, que pueden ser más livianos o más pesados, de acuerdo a cuántos genes de resistencia los acompañan cuando se llevan la resistencia y la insertan en otra bacteria. Se ha visto que aproximadamente existen 11 tipos de cassettes SSM. Esos cassettes, cuando hacemos epidemiología molecular, los estudiamos para ver de qué tipo de bacterias se tratan, como ya vieron. Es importante la epidemiología molecular, saber qué clones están circulando y qué características tienen esos clones. Por ejemplo, los clones como el clon brasilero cordobés, que es un clon muy común en todo lo que es Latinoamérica, son cepas que tienen los cassettes 1, 2 y 3. Hay otros clones en los que predomina el cassette 4 y son portadores de la Pantón-Valentin leucocidina, que es esta toxina que produce poros en los polimorfos nucleares y que está asociada muchas veces con la invasividad de esta bacteria. Bueno, y hay otros
que les traje de ejemplo, como los que tienen el MEC 11, que están reservados para el ganado bovino. ¿Se acuerdan en la clase porcino, perdón? ¿Se acuerdan en la clase de estáfilo que hay un niñito que se acerca a un cerdo y el cerdo le transmite el estáfilo meticilino resistente? En ese caso, cuando la transmisión se produce del animal al niño, la característica es que ese clon tiene este gen, este cassette de tipo 11. Es simplemente para que sepan que los estudios moleculares se hacen y que en nuestra región, alrededor del mundo, están circulando clones que ya están estudiados. ¿Cómo? SSC significa Staphylococcus cassette cromosomal. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que saber hasta acá? Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp, resistente a cefoxitina, es resistente a la gran mayoría de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque no tienen a dónde unirse, porque tienen una PBP2. O sea, lo pensemos así. Yo tengo un estáfilo y sé que el 90% de esos estáfilos va a ser resistente a la penicilina, ni la pruebo. El otro mecanismo que me quedaría en pensar, que no significa que sean excluyentes, yo puedo tener los dos mecanismos, es que tengo una PBP alterada. Si tiene una PBP alterada y yo pruebo OXA, ¿cómo me va a dar esa OXA? ¿La OXA se puede unir a la PBP alterada? Entonces, ¿cómo me va a dar? Resistente. Entonces, si esa OXA me da resistente, yo voy a poder saber que tiene una PBP alterada. ¿Por qué? Porque la penicilina no la afecta a la OXA. Yo ya sé que todas tienen penicilinasa. Yo tengo que poner un antibiótico que no sea hidrolizado por esta penicilinasa para corroborar si tiene una meticilino resistencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a usar monodiscos que sé que tienen drogas que no son afectadas por las beta-lactamasas. ¿Cuáles son esos monodiscos? La oxacilina y la cefoxitina. Si a mí mi cepa me da resistente a oxacilina y a cefoxitina, significa que tiene esta PBP2 alterada. Independientemente de que quiera o no producir beta-lactamasa, son dos mecanismos independientes que pueden sumarse. Ahora, si mi cepa produce beta-lactamasa, pero no tiene una PBP alterada, ¿cómo me va a dar esa oxacilina? Sensible, porque la beta-lactamasa no la afecta. Entonces yo voy a saber que no estoy frente a una cepa meticilino resistente, estoy frente a una cepa productora de beta-lactamasa, quizás. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes detectan que es resistente a cefoxitina o a oxacilina, asumen que es resistente al resto de los beta-lactámicos. Las cepas meticilino resistentes pueden presentar resistencia a otras drogas. Yo les voy a comentar qué significa Staphylomedes de la comunidad y Staphylomedes del hospital, porque eso ya está perfectamente estudiado y van a sentir hablar de esta terminología. Pero lo que les quiero decir es que durante muchos años se pensó que siempre que una cepa era resistente a meticilina, inmediatamente la transformábamos como en una cepa multiresistente, o sea, una cepa que tenía resistencia acompañante a drogas no relacionadas, como cipro, eritro, clinda, genta. Ahora surgen nuevas cepas, que generalmente están asociadas a la comunidad, donde solamente tenemos meticilino resistencia. Y a esas cepas también hay que prestarles atención y darles valor. Y bueno, como les decía, las meticilino resistentes pueden presentar sensibilidad a las céfalos de química. Bueno, hay varios conceptos que yo quiero que ustedes vayan incorporando. Por ejemplo, como no podemos incorporar todos los conceptos juntos, en esta clase vamos a hablar de cepas de la comunidad, de cepas del hospital, de instituciones de cuidado de la salud, a qué le llamamos. Y la clase que viene vamos a hablar de sensibilidad, dosis dependiente, que son algunas definiciones que tienen que tener en cuenta para interpretar algunos mecanismos. No vamos a ver todo en la misma clase. Entonces, por ejemplo,
podemos ver qué significa que un paciente tenga una infección de la comunidad. En este caso lo vamos a relacionar con un estáfilo, pero la definición existe para cualquier otro tipo de infección. ¿Cuándo yo voy a decir que este paciente tiene una infección de la comunidad? Cuando yo aísle esa cepa fuera de las instalaciones del hospital o en menos de 48 horas de que haya estado internado. Entonces yo voy a decir, ese paciente tiene una cepa que la adquirió en el ambiente comunitario. ¿Qué pasó con los estáfilos METIR? Como les vengo diciendo, estas definiciones se usan bastante cuando ustedes leen los papers, cuando estudian, cuando hacen algún curso. Van a sentir hablar de los estáfilos de la comunidad y del hospital, porque durante mucho tiempo decíamos, los de la comunidad prácticamente no tienen resistencia acompañante y tienen el cassette 4. Y los del hospital tienen resistencia a muchos antibióticos y tienen los cassettes 1, 2 y 3, que son los cassettes más pesados. Nosotros hemos hecho estudios de epidemiología molecular y se han hecho a nivel de Argentina y se ha visto que esto ya no es tan así, porque hay una constante mezcla de clones y los clones que están en la comunidad pasan al hospital, los del hospital pasan a la comunidad y se van intercambiando los cassettes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un estáfilo que sea multiresistente, que tenga más de un cassette. Tenga el cassette 4, que es liviano, y a lo mejor un cassette 1 o 2, que es un cassette pesado. Eso va cambiando constantemente. Pero yo se los dejo para que ustedes tengan una idea de cómo se va haciendo toda esta clasificación y cómo se van estudiando estas cepas. Otro concepto que va cambiando a lo largo del tiempo es esta famosa toxina PBL. Antes se pensaba que todas las cepas que eran invasivas y que producían infecciones complicadas en la comunidad tenían esta toxina. Sí, hay un alto porcentaje de cepas que la tienen, pero no es totalmente necesario que esta toxina esté presente. Cuando ustedes lo vuelvan a leer, van a ver la importancia de entender estas diferencias. Por otra parte, ¿quiénes eran los pacientes de la comunidad que se infectaban o que estaban colonizados y pasaban a infectarse con el METIR? Lo que veníamos viendo, siempre tiene que haber algún factor predisponente, o sea, pacientes con diabetes, drogadictos, etc. ¿Y quiénes eran los que se adquirían el estáfilo METIR en el hospital? Los que tienen mayor periodo de hospitalización o los que están expuestos a antimicrobianos por periodos prolongados. Acuérdense que eso es totalmente malo para el paciente, y a los que tengan alguna vía, o sea, una alimentación parenteral. ¿Dónde nos encontramos estas cepas y cuál sería el tratamiento? Por ejemplo, podemos tener una infección localizada de piel y partes blandas, que es lo que venimos viendo. Si ese paciente tiene una infección localizada de piel y partes blandas y tiene un absceso, es fundamental que ustedes hagan un drenaje del absceso. Porque si no drenan, es imposible que ese paciente resuelva con un antibiótico, porque para el antibiótico es muy difícil penetrar totalmente al absceso. Entonces, si tenemos un METIR, una infección de piel y partes blandas, vamos a hacer drenaje y puede o no, eso lo decidirá el infectólogo, ir acompañado de algún tratamiento con antibióticos que tengan la mejor penetración posible a ese sitio, como por ejemplo trimetroprima sulfa, clindamicina y minociclina, que son antibióticos. Si tienen buena penetración, ¿cómo serían? ¿Se acuerdan que los antibióticos pueden ser liposolubles o hidrosolubles? Los hidrosolubles se mantienen mucho tiempo en sangre, se unen más a proteínas, y los liposolubles no tienen tanta unión a proteínas e ingresan muy bien a los tejidos. En este caso, si yo tengo una infección profunda con un estáfilo, voy a tratar de elegir un antibiótico que ingrese bien al sitio, como les venía diciendo. Entonces, por eso recordemos que los beta-lactámicos son muy buenos antibióticos por su gran espectro, por su bajo costo, por su baja toxicidad, pero no significa que sean siempre el tratamiento de elección. Por eso cuando hacemos un antibiograma tenemos que probar, aparte de los beta-lactámicos, otros antibióticos. ¿Se entiende? Bien, y si es una infección complicada con METIR, como por ejemplo una neumonía, una endocarditis, etcétera, podemos usar una céfalo de quinta, como la ceftarolina, los pacientes resuelven bastante bien. ¿Cuál es el impacto clínico de la meticilino resistencia? Cuando una cepa es meticilino resistente,
tiene varios cassettes pesados y lleva otros genes de resistencia, me van quedando pocas opciones terapéuticas. Imagínense si yo tengo un estáfilo que es resistente a todos los beta-lactámicos, que es resistente a eritro, a clinda, a cipro, a genta, muchas veces a trimetropimasulfa, no tengo muchas opciones terapéuticas. Entonces, en aquellos pacientes complicados se utiliza bastante la vancomicina. Con el advenimiento de este mayor uso de la vancomicina, estamos logrando que se comiencen a seleccionar cepas que puedan ser resistentes o con sensibilidad disminuida a la vancomicina. Y ahora tenemos que ver otro concepto importante, a qué le llamamos sensibilidad disminuida y cómo es este mecanismo. ¿Algo que quieran repasar de acá? Bueno, entonces ya la palabra sensibilidad disminuida, ¿qué los hace imaginar a ustedes? Yo tengo un halo por ejemplo, en algunas situaciones, en algunos mecanismos de resistencia, yo tengo un halo de 28 milímetros y adquiero un plásmido que tiene altísimo número de copias, quiere decir que me produce muchísima beta-lactamasa. Entonces esa cepa al paciente, bueno, lo adquiere, le falla el tratamiento, supongamos, y la vuelvo a aislar en el laboratorio. Entonces esa cepa que me daba un halo de 28, ahora me da un halo de 6. ¿Eso puede suceder? Sí. Sí, y ya lo vamos a ver la clase que viene, que es muy común cuando hablamos de resistencias plasmídicas en enterobacterial. Ahora, si yo tengo un mecanismo de resistencia donde están involucrados muchísimos genes, ¿les parece a ustedes que eso lleva tiempo o que se produce igual que adquirir un plásmido? Lleva mucho tiempo y los genes se van expresando de distintas maneras hasta que logramos visibilizar una verdadera resistencia en el laboratorio. Muchas veces esa verdadera resistencia nos alerta cuando hay una disminución en el diámetro del halo de inhibición. Supongamos, en el caso de alguna bacteria, que tenga un halo de 20 y de pronto tengamos un halo de 16. Por eso es muy importante que pertenezcamos a los programas de vigilancia de resistencia o nosotros mismos vayamos vigilando la resistencia en nuestro laboratorio y tengamos una base de datos donde vayamos ingresando el diámetro de los halos de inhibición. Porque muchas resistencias, que son las que se conocen como resistencias poblacionales, son aquellas resistencias donde la población bacteriana empieza a mostrarme algo que me llama la atención. Por ejemplo, todos los coli tenían un halo de 20 y ahora mis coli están teniendo un halo de 16. Algo está pasando. Esas resistencias poblacionales, donde no llego a tener un 0 de halo, pero sí hay una disminución de la sensibilidad. Podría ser una de esas situaciones este ejemplo que yo les puedo contar ahora. O sea, no todos los mecanismos de resistencia tienen que hacer el mismo razonamiento y a eso quiero que puedan ustedes lograr con estas únicas 3 clases de antibióticos que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando aumenta la meticilinoresistencia se comienza a usar más vancomicina en estos pacientes, que en realidad es una droga de reserva. ¿Por qué es una droga de reserva? Porque es flebotóxica, porque es carísima, porque es endovenosa, lo tengo que internar al paciente por una serie de factores. No es una droga que yo use todos los días para el tratamiento de un estáfilo. Entonces comienzan a aparecer problemas con esta droga porque se comienza a usar masivamente. ¿En qué cepas? ¿En qué cepas la usaría? En una meticilina resistente, pero con resistencia a otras drogas, o sea, una multiresistente. Y esas drogas, ¿cuáles serían, por ejemplo? Eritromicina, clindamicina, ciprofloxacina. ¿Qué era la ciprofloxacina? Una quinona florada. ¿Y qué era la gentamicina? Una aminoglucosa. Bueno, entonces, cuando estamos en un estafilococo frente a vancomicina, tenemos que tener en cuenta 2 mecanismos. Puede ser que tengamos una cepa que se denomina VISA, que es una sensibilidad disminuida o intermedia, y es lo que llamamos cuando tenemos una concentración de zinc de 4 a 8, y ya vamos a ver algunas excepciones.
O podemos tener una cepa que sea verdaderamente resistente a vancomicina cuando tenemos CIMES muy altas. Son dos mecanismos diferentes y se pueden presentar en estáfilo. Este es muy poco común, hay algunos casos descritos en el mundo, pero sí está descrito. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo es un mecanismo de sensibilidad disminuida a vancomicina. Este mecanismo está perfectamente estudiado y podemos hablar de cepas visa o heterovisa. Esto es para que sepan o recuerden, porque ya lo hemos hablado en algún momento, que una población bacteriana no siempre se comporta igual. Si yo estoy diciendo la palabra heterovisa, quiere decir que dentro de esta población bacteriana es heterogénea. Quiere decir, si yo digo heterovisa, que algunas van a tener sensibilidad disminuida y a lo mejor otras no. Por lo tanto, toda la población bacteriana no se comporta igual. En ese caso, que ya sabemos en qué casos tenemos que prestar especial atención, lo que uno tiende a hacer es a incubar los antibiogramas 24 horas completas y a ver si hay alguna colonia especial para detectar estos mecanismos. Pero no vamos a entrar en todos esos detalles, solamente ustedes sepan que no siempre una población bacteriana se comporta exactamente igual frente a un antibiótico. Puede haber variaciones, por eso hablamos de una población heterogénea. Bueno, ¿qué características tienen estas cepas que tienen sensibilidad disminuida a la vancomicina? Las cepas que tienen una resistencia neta a vancomicina, se vio que tienen unos genes de resistencia a que los pueden adquirir fácilmente, que son los genes VAN-A y VAN-B. Pero ¿qué se veía en estas cepas? Que estas cepas no tienen estos genes, el mecanismo es otro. Estas cepas, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen una sobreexpresión de la pared celular, una pared celular engrosada, hay una gran incorporación de algunos monómeros de la pared celular y en el otro extremo está exaltada la degradación de esa pared. Entonces tenemos una pared gruesa, por un lado, y por otro lado una gran liberación del dipéptido de alanina, que es el que se libera cuando se comienza a degradar la pared celular. Esa es la característica que tienen estas bacterias. Más que eso, en este momento no es necesario que ustedes sepan, pero sí de alguna manera saber que estas bacterias, que todo lo que les acabo de explicar están acá, para tener distintas concentraciones inhibitorias mínimas frente a la vancomicina, y que la única forma en que ustedes pueden detectar estas bacterias es haciendo o E-test o SIM. La vancomicina no debe probarse por difusión porque es una molécula que difunde mal en el agar. ¿Qué pasa si la molécula difunde mal en el agar? Que yo puedo tener cepas visa, heterovisa o BRCA, y el halo de inhibición a mí prácticamente no me va a cambiar. Fíjense acá, puedo tener una sigma vancomicina muy bajita y un halo de 17. Una sigma vancomicina que sea de 2 y el halo sigue siendo 17. Y una sigma vancomicina que sea de 8 y el halo sigue siendo 17. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que si bien en un altísimo porcentaje de los casos hay una curva de correlación entre la difusión y la SIM, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando el halo es pequeño, la SIM es alta. Cuando el halo es grande, la SIM es baja. En este caso no sucede. No sucede, yo puedo tener una SIM muy baja de 0,5 o una SIM bastante alta de 8 y mi halo sigue siendo 17. Porque la vancomicina es una macromolécula y no difunde bien en el agar. Quiere decir que al no difundir bien en el agar, pequeñas variaciones de la SIM, o no tan pequeñas, se producen en muy pequeñas variaciones en el halo o en no variaciones en el halo. Entonces ustedes tienen que saber que este antibiótico no lo pueden poner en un antibiograma por difusión y que si el médico les pide el informe, bueno, ahora tenemos los equipos automatizados, o harán un E-test o harán una SIM para poder informar este antibiótico. ¿Se entendió? Bueno, ¿cuál es ese mecanismo? ¿Cuál es ese mecanismo de las cepas que tienen sensibilidad disminuida?
Lo que se ha estudiado perfectamente, por supuesto que esto lo estudiaron los japoneses, porque solo ellos pueden estudiar estas cosas tan específicas, es que hay una alteración en la regulación de la síntesis de la pared celular, y este mecanismo de resistencia que les traigo como ejemplo para que ustedes aprendan a razonarlo es el mecanismo que se llama trampas de afinidad. ¿Qué significa trampas de afinidad? Que se crea un sitio blanco que lo engaña al antibiótico para que vaya y se una a ese sitio blanco, y no es el verdadero sitio blanco en el que debería actuar ese antibiótico. El nombre de alguna manera se lo está diciendo, ¿se entiende? Bien, entonces, como les digo acá, vancomicina se uniría a falsos targets en la pared celular en lugar de unirse a sus targets reales. Entonces, si nosotros repasamos el mecanismo de acción de la vancomicina, hacia grandes rasgos, ¿qué tenemos? Un monómero precursor que tiene un extremo de ala de ala. ¿Se acuerdan? Acá, ¿qué tenemos en la membrana? Un líquido que, ¿cómo se llamaba? Muy bien, bacterprenol, que me transporta este monómero precursor hacia afuera de la membrana. Este monómero después se va a elongar, se va a entrecruzar y se va a formar una verdadera pared celular. ¿Qué sucede? El sitio de unión de la vancomicina es este dímero de ala de ala. Acá se une la vancomicina. Entonces, como es una macromolécula, me produce el impedimento estérico y no les permite a las otras enzimas acercarse, actuar y cumplir su función. Ese extremo es el sitio target real de la vancomicina. ¿Qué sucede cuando hay una trampa de afinidad? Como está exacerbada la degradación de la pared celular, comienzan a liberarse dímeros de ala. ¿Los ven? Sí. ¿A estos dímeros? Entonces, en vez de venir la vancomicina y unirse a los dímeros que acaban de salir de la membrana en el monómero precursor, como les acabo de explicar, ¿se acuerdan? Recién en el dibujito, se liberan muchos dipéptidos de ala y viene la vanco y se une a sitios target que son falsos. Entonces, como no puede actuar sobre su verdadero sitio target, la bacteria puede seguir sintetizando su pared celular y tenemos una sensibilidad disminuida, no es totalmente sensible o una sin intermedia en estas cepas. ¿Se entendió el mecanismo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes que tengan una cepa visa, heterovisa o en algunos pocos casos resistente a vanco? No se da en cualquier paciente, o sea, eso también ustedes tienen que tener en cuenta, porque ustedes ya saben el concepto, o sea, la biología molecular de lo que se expresa en el antibiograma. Por eso es que queremos darles estas clases, para que ustedes no simplemente vean un antibiograma y digan sensible, resistente, 15, 14 o 13 de halo. Si ustedes no ven esta parte teórica y el fundamento de lo que está pasando en el antibiograma, uno no tiene las herramientas para explicar lo que está pasando en el antibiograma. Entonces, de la misma manera, entonces, ustedes tienen que tener el criterio de saber cuándo vamos a pensar que realmente lo que estamos viendo en el antibiograma es así. O sea, si yo tengo una cepa meticilino sensible y de pronto me voy a ver la SIM de banco y me da una banco de 0, o una SIM altísima, algo está pasando, porque se sabe que todas las cepas con sensibilidad disminuida o resistente a banco previamente fueron meticilinos resistentes. O sea, ¿cuándo yo voy a tener una cepa con estas características? Cuando tengo un paciente internado mucho tiempo, cuando ese paciente haya recibido tratamientos prolongados con banco, porque lo selecciona el mecanismo, un paciente con ciertas comorbilidades, como por ejemplo un paciente en diálisis, diabético, etc. Si todo eso me cierra, yo le voy a dar valor a lo que estoy viendo en el laboratorio. Entonces eso también ustedes tienen que desarrollar ese criterio de no tomar una prueba aislada, sino el paciente como un todo, su historia clínica, qué antibióticos recibió, cuánto tiempo estuvo tratado, con qué dosis se lo trataba, etcétera, etcétera, para poder hacer un buen informe y entender lo que está pasando con ese paciente. Se ha visto, aunque uno no lo pueda creer, que hay pacientes que tienen tratamientos con bancos de 6 semanas, 18 semanas, muchas veces el paciente no revierte y el médico sigue insistiendo y sigue insistiendo con el mismo antibiótico,
Eso ya cada vez se ve menos, pero sucede y no se da cuenta del impacto ambiental y dentro del mismo hospital que está teniendo un tratamiento tan prolongado y dentro del mismo paciente. Y saber siempre que tengan una cepa con sensibilidad disminuida es una cepa que previamente fue un METIR y que se transforma de alguna manera en esta situación de tener una sensibilidad disminuida a la BAM. ¿Cuál es el problema de las cepas estas? ¿Por qué se las estoy contando? Porque muchas veces hay dificultad en detectar estas cepas en el laboratorio y muchas veces si las detectamos tenemos problemas para tratarlas, porque son cepas que son METIR, multiresistentes, no tenemos muchas drogas de reserva. Entonces por eso es importante estudiar. Tienen que tener en cuenta que cuando la infección es una infección seria tienen que hacer una SIM o si tienen alguna duda siempre enviar a un laboratorio de referencia. Podría ser el Instituto Malbrán, el laboratorio de referencia de Argentina, el Servicio de Antimicrobianos, o podría ser, ustedes acá tienen el Laboratorio de Salud Pública, o pueden dirigirse con la cepa a la cátedra o a algún hospital. Lo que ustedes siempre tienen que saber que lo que como profesionales no pueden resolver, van a ser mejores profesionales si comparten el dato con otros profesionales que les puedan ayudar a resolver. No significa que porque yo pueda resolver hasta acá, bueno, informo esto porque hasta acá puedo resolver. Parece obvio, pero muchas veces no es tan obvio y cuando uno comienza a salir a la práctica diaria se da cuenta de que no muchos profesionales consultan a otros profesionales. Entonces, siempre que ustedes tengan una duda o que no puedan resolver algo en el laboratorio, tienen que ir al centro de referencia o a otros profesionales a que de alguna manera le demos a ese paciente el informe correcto. Bueno, acá tenemos cuáles serían, frente a esta cepa, las drogas de elección. También se ha visto que viejos antibióticos como la trimetoprim, sulfa y la minoxiclina podrían ser utilizados. Y bueno, y eso es con respecto a la resistencia a la vancomicina. ¿Alguna duda? Bueno, se viene la tercera resistencia. Ahora vamos a ver la resistencia a macrólidos y lincosamidas. ¿Por qué son estas drogas a las que estamos viendo la resistencia? Ya van a ver que son estas las drogas que ustedes van a ensayar en el programa de Stáfilo y que tienen que tener todos estos conocimientos para hacer un buen informe al médico. ¿Por qué? Porque si ustedes prueban oxacilina y le dan resistente, le van a informar al médico resistente a la céfalos de primera, que es la droga que él usaría para un estáfilo. Si ustedes ven, tienen una situación especial con banco y no pueden hacer SIM, o derivan la cepa o le prestan mucha atención al valor de la SIM, para ver cómo lo van a informar. Y en el tercer caso, que serían los macrólidos y lincosamidas, vamos a ver el ejemplo de cómo ustedes tienen que hacer en el laboratorio, colocar los discos de una manera estratégica para poder determinar este mecanismo. Entonces, repasando un poquito, ¿cuáles son de todos estos macrólidos que tienen una estructura química diferente? Los que a mí me interesan para estafilococos son eritromicina y claritromicina. Bueno, entonces ustedes ya saben que cuáles son los mecanismos de resistencia. Puede haber una alteración enzimática del sitio de acción, puede haber un eflujo o puede haber una inactivación enzimática. Son los tres mecanismos que podrían estar presentes frente a estos antibióticos. Cuando la resistencia es de tipo enzimática, podemos tener dos tipos de enzimas que se denominan metilasas, que producen una metilación, como su nombre le está diciendo, en el sitio blanco. Hay un cambio conformacional del sitio blanco y por lo tanto el antibiótico no puede ejercer su acción. Esas metilasas, que pueden ser constitutivas o inducibles, las podemos detectar en el laboratorio. Y yo me pregunto, ¿es importante detectarlas? Sí, es importante, porque de acuerdo a que estén o no estén presentes, el informe médico va a ser diferente. Otro mecanismo de resistencia importante que pueden tener estas bacterias bastante común es el eflujo. Tienen una bomba de flujo que va a eliminar estos macrólidos al exterior de la célula. Y otra inactivación enzimática por otra enzima que no es tan común y no nos vamos a detener a ver. O sea que cuando yo pienso en el estafilococo frente
a eritromicina y clindamicina, tengo que pensar que tiene una metilasa, que puede ser cromosómica o inducible, o que tiene una bomba de flujo. ¿Está claro? Bueno, se sabe por qué genes está codificada la bomba de flujo, la metilasa, que puede ser constitutiva o inducible, porque si ustedes hicieran biología molecular, lo que haríamos es hacer una PCR para detectar estos genes, que lo podemos hacer perfectamente, no son técnicas para nada imposibles de hacer. Ahora, siempre, como les digo, el antibiograma es la expresión fenotípica de lo que está pasando a nivel molecular en esa bacteria. Por eso tenemos tanta insistencia en esto. Si la bacteria, yo voy a colocar estratégicamente en el antibiograma, que lo van a ver bien en la práctica, un disco de eritromicina al lado de un disco de clindamicina. ¿Sí? ¿Qué significa al lado? Que tiene que haber entre 15 y 20 milímetros entre centro y centro, que es lo que uno mide. Entre el centro y el centro, esta rayita se me corre un poquito. Entre el centro y el centro de cada monodisco tiene que haber entre 15 y 20 milímetros. Porque para ver este mecanismo me conviene que estos monodiscos no estén tan separados, sino que estén juntos. O, si no voy a hacer yo el antibiograma, dejar las indicaciones para que no me pongan un disco en un extremo del antibiograma y un disco en otro, sino yo no voy a ver el efecto. Y por lo tanto no voy a poder informar. Entonces, ustedes ven acá la letra D que yo les decía. Fíjense, en este halo, en esta zona donde interactúan los dos monodiscos, ¿qué ven? Un achatamiento. Y en estos dos donde no está, esa interacción no está presente encima, ¿qué vemos? Un halo totalmente circular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que detectar la resistencia a macrólidos y linfosaminas. ¿Por qué? Porque la eritromicina y la clindamicina se utilizan muchísimo en las infecciones de piel y partes blandas. Si nosotros hacemos un informe erróneo frente a estos antibióticos, ustedes saben que el estáfilo se ubica dentro de los polimorfos nucleares, ya lo vieron a todo eso en la clase, que comienza con una infección superficial, que puede ir invadiendo los distintos tejidos con todos los factores de virulencia que tiene, va profundizando la infección y finalmente hasta puede llegar al hueso y producir una osteomielitis. Eso uno tendería a pensar que le va a pasar a ese paciente en un mes. Y muchas veces no es en un mes, es en un par de días. Y la cepa es bastante invasiva, que comienza a infectar y puede llegar a producir infecciones verdaderamente profundas. Entonces es muy importante que desde el día 0 hagamos un buen antibiograma y un buen informe. Por ejemplo, si a ese paciente lo van a tratar con eritromicina, entonces yo tengo que decirle al médico si estamos frente a una cepa que tenga la enzima o no la tenga. ¿Se entiende? ¿Cómo hago para saber? Porque si la enzima está en estado constitutivo, siempre se expresa. Pero si la enzima está en estado inducible, la tengo que hacer expresar. ¿Cuál sería el inductor de esa enzima? La eritromicina. Entonces voy a colocar eritromicina al lado de clindamicina. Si la cepa tiene la enzima inducible, la va a inducir y en la zona donde interactúan los dos antibióticos voy a ver una disminución del halo o achatamiento del halo, ¿no es cierto? En este sector es como si esta bacteria se hiciera más resistente que en este extremo, ¿lo ven? Entonces ese achatamiento del halo me está indicando que estoy frente a una enzima inducible. Ahora, ¿cómo voy a informar? Si yo pongo discos de eritro y de clinda y me da resistente a eritro, resistente a clinda, imagínense que los dos antibióticos me dan dos halos chiquitos, así como el que estoy viendo acá. Voy a asumir que mi bacteria tiene una enzima que se llama metilasa y que es constitutiva, o sea, siempre la produce a alto nivel y le da resistencia a eritro y a clinda. ¿Cómo voy a informar? Resistente a eritro y resistente a clinda. ¿Tienen algún problema acá? No, porque yo lo que voy a ver son dos halos muy pequeñitos frente a eritro y me imagino, porque no le traje la foto, que el halo frente a clinda también va a ser un halo muy pequeñito frente a clinda. Entonces no tengo duda, miro el antibiograma y digo resistente, resistente, informo resistente. En este caso, donde ven resistencia solo a eritro y sensibilidad a la clinda, lo que está pasando con el test negativo es que asumo que la bomba de flujo me está sacando el eritro, pero no la clinda.
Quiere decir que si esa bomba de flujo saca el eritro pero no saca la clinda, a ese paciente ¿lo pueden tratar con clinda? Sí. Entonces yo voy a anotar en el antibiograma, es resistente a eritro, es sensible a clinda. ¿Y qué le informa? Yo ya sé, porque sé la biología molecular, que tiene una bomba de flujo, eso no lo voy a informar, pero como microbiólogo lo sé. ¿Y qué voy a informar? Resistente a eritro y sensible a clinda. Le estoy dando esa opción terapéutica al médico. ¿En dónde tenemos que tener cuidado y por qué entonces hacemos esta ubicación estratégica? Si yo tengo resistente a eritro y sensible a clinda, ¿por qué sensible? Porque cuando ustedes ven que miden un halo de sensibilidad, ustedes pueden medir el diámetro del halo de extremo a extremo, o pueden medir el radio del halo y multiplicarlo por 2 y asumir el diámetro. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que este comportamiento es diferente en un extremo y en el otro. Si yo mido este radio y lo multiplico por 2, me va a dar un halo de sensibilidad. Entonces yo podría tender a informar sensible. O si yo hubiera puesto en un extremo del antibiograma un disco y en el otro, no vería este achatamiento. Y vería este halo, que sería completamente circular, y diría es sensible. ¿Y qué va a pasar entonces? Ese tratamiento va a fracasar, porque la bacteria tiene una metilasa inducible. ¿Y dónde se va a inducir? In vivo. ¿Se entienden, chicos? Entonces, ante este antibiograma, si tengo resistente a eritro, sensible a clinda, que lo estoy viendo en este extremo, un DT positivo, con este achatamiento asumo que es una metilasa inducible, entonces le voy a informar resistente a eritro y resistente a clinda. ¿Se entiende? Bien. Este sería el tercer mecanismo. Bueno, acá les dejo otra forma de explicarlo. Entonces, para repasar, ¿cuáles son los mecanismos que debemos detectar en estafilococo? Meticilino resistencia, sensibilidad disminuida, resistencia al banco y resistencia a macrófagos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la meticilino resistencia? Vamos a probar discos de cefoxitina o de oxacilina. No vamos a probar ningún otro beta-lactante. Vamos a probar discos de cefoxitina y de oxa para saber si esa PBP está alterada. Entonces, cefoxitina y oxa son reactivos del mecanismo de resistencia beta-lactámicos. Los usamos para saber si la cepa es sensible o resistente a los beta-lactámicos. No los vamos a informar. Cuando ustedes hagan un antibiograma, van a ver en el laboratorio que colocan monodiscos en una placa. Y entonces, como les decía, cuando vayan a ubicar eritro y clinda, en vez de poner eritro acá y clinda acá, directamente en el mismo antibiograma, no hay que hacer nada nuevo, nada diferente, ponemos eritro al lado de clinda y nos fijamos si se produce un achatamiento del halo. Simplemente eso. Cuando vamos a probar oxicefoxitina, lo podemos ubicar en cualquier lugar del antibiograma y no vamos a probar vancomicina por lo que ya hemos visto. Bueno, ¿cómo se interpretan estas pruebas? Nosotros también, eso lo van a ver en el laboratorio, les vamos a mostrar las tablas. Cuando uno interpreta la sensibilidad, la resistencia o este nuevo concepto de sensibilidad dosis dependiente, que vamos a ver la clase que viene, o cuando piensa en una sensibilidad disminuida, tiene que guiarse de normas internacionales que avalan todas estas pruebas. Esas normas internacionales pueden ser, por ejemplo, una sociedad europea o el CLSI, con sus siglas en inglés, que es un comité de estandarización de laboratorios clínicos que es norteamericano. Durante muchísimo tiempo en Argentina solo nos guiábamos de las normativas del CLSI, pero ahora en algunas situaciones compartimos la interpretación de los mecanismos o usamos las normas europeas para interpretar algunos mecanismos. Entonces ustedes tienen que tener en claro qué pasa con el EUCAST, que en algún momento si hacen algún curso o quieren interpretar alguna norma específica, lo pueden tener en cuenta. Y lo más común es el CLSI, que son las tablas que ustedes van a aprender a manejar en el laboratorio, con las cuales vamos a interpretar la sensibilidad y la resistencia. Esas tablas, cuando ustedes vayan y se fijen en la tabla,
van a ver que, por ejemplo, Staphylococcus aureus y Staphylococcus lugdunensis tienen un comportamiento similar y vamos a decir que estas cepas son sensibles a cefoxitina si tenemos un halo mayor de 22. Entonces van a ir, van a medir el halo y se van a fijar si les da mayor o igual a 22, va a ser sensible. Y si no, resistente. No vamos a considerar el intermedio. Hay situaciones donde no se considera el intermedio, no hay halos intermedios. Y ustedes van a poder explicar eso cuando estudien los mecanismos y entiendan por qué no hay halos intermedios. Esta es una situación. Y en el caso de los otros, coagulasa negativa, van a tener una sensibilidad del halo distinto, mayor o igual a 25. O sea, si tengo una epidermidis y me voy a ver el antibiograma, cuando lea el halo de cefoxitina, tiene que ser mayor de 25 para que yo diga que esa cepa no es meticilino resistente. ¿De acuerdo? Si tengo un Staphylo aureus o un lugdunensis, tengo que tener una sensibilidad mayor o igual a 22 para que diga que ese estáfilo no es meticilino resistente. Bueno, estas son las normativas internacionales, las publicaciones, donde ustedes pueden tranquilos ver qué pasa con el valor de la zinc, qué pasa cuando es epidermidis, cuando son otros estáfilos coagulasa negativa, etcétera, etcétera. Los que quieran y tengan interés, acá tienen la tabla y cualquier duda con los chicos lo pueden ver en el práctico. Acá no nos vamos a detener a ver específicamente los valores de la zinc. En el año 2021, la CLCI incluyó la siguiente definición. El complejo Staphylococcus aureus está compuesto por varias especies coagulasa positivas, que son aureus, argenteus y schweizeri. Estas tres especies que componen este complejo, ¿por qué también empiezan a surgir? Porque recuerden que ahora tenemos una gran herramienta que es el MALDI-TOF. Entonces, si ese MALDI-TOF tiene una muy buena base de datos y tiene cargadas estas especies que forman parte del complejo, de pronto a ustedes, en vez de salirle en la identificación Staphylococcus aureus, capaz que tienen un argenteus, por ejemplo. Antes eso, con las pruebas bioquímicas convencionales, no lo podíamos diferenciar. Es simplemente para que sepan que es así, que ya se definieron así y que forman parte de un grupo de coagulasas positivas. Bueno, de nuevo, ¿qué va a pasar con el halo de cefoxitina? Si es aureus y si es un coagulasa negativo, salvo lugdunensis. Entonces, vamos a tener halos sensibles, halos resistentes, y me voy a preguntar qué pasa si el halo cae entre 22 y 24 milímetros. Sabemos que todos los coagulasa negativos me tienen que dar el halo mayor de 25, menos lugdunensis, que lo interpreto como aureus, pero no es aureus, no es coagulasa positivo. Entonces, ¿cómo voy a saber si es un aureus o lugdunensis? Bueno, aparte de la coagulasa, podríamos hacer ornitina de carboxilasa y PIR para asegurarnos de que es un lugdunensis. O sea, en realidad el lugdunensis también está cobrando importancia en las infecciones, por eso es que se están teniendo en cuenta todas estas herramientas. Ustedes no se olviden que todo esto va de la mano, así como decimos qué bueno, tenemos técnicas de secuenciación de genoma completo, podemos usar el MALDI-TOF, podemos usar los métodos automatizados, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos que acompañar qué pasaría cuando tengamos esa identificación, qué hacemos con el antibiograma. Por eso les traigo esta diapositiva. Bueno, importante, les vuelvo a poner para que les quede claro, el disco de cefoxitina se utiliza para detectar oxacilino resistencia, para Staphylo aureus y otros estafilococos, pero no para, bueno, en realidad, ¿qué les quiero decir con esto? Que también no es necesario que se lo sepan, pero sí que lo entiendan. Si yo puedo detectar un mecanismo de resistencia con dos monodiscos, ¿cuáles eran? Oxa y cefoxitina. ¿Qué pasa si yo pongo los dos? Yo trataría de poner los dos, porque los dos de alguna forma son una herramienta para detectar esta resistencia. Pero, ¿siempre me van a dar iguales? No, ese es el problema. Entonces, por eso justamente puedo poner los dos. Porque hay ciertas situaciones que, como les digo, ustedes no las tienen que saber ahora, pero les queda la información cuando necesiten saberla, en que hay una disociación entre oxacilina y cefoxitina. Entonces ya está estudiado en qué caso le voy a dar más valor a la oxa y en qué caso le voy a dar más valor a la cefoxitina.
En esta instancia, en esta materia, ustedes simplemente con saber que si es coagulasa negativo, el punto de corte es 25 y si es audio es 22, es suficiente. Yo les dejo las diapos para que ustedes tengan esa información. Bueno, y acá les vuelvo a decir qué pasaría en las cepas meticilinos resistentes y con resistencia acompañante. Y cómo es el informe al médico. ¿Qué pasa si yo tengo esta resistencia y cómo lo voy a informar al médico? Acá también tenemos los valores del halo de inhibición y los valores de la SIM, y se introduce por primera vez el concepto de sensibilidad dosis dependiente, que lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber? Que hay un desplazamiento de Staphylo aureus meticilino sensible por Staphylo aureus meticilino resistente en la comunidad. Ahora simplemente si ustedes se infectan una herida de piel o tienen algún acné, van a ver, antes uno iba a la dermatóloga y te daban una céfalo de primera, eso ya se cambió totalmente. El tratamiento para esa cepa, para infecciones de piel y partes blandas, generalmente es trimetroprima sulfa o puede ser una clindamicina. Ya no va a ser una céfalo de primera. ¿Por qué? Porque hay un gran desplazamiento de cepas meticilinos sensibles por las cepas meticilinos resistentes. Entonces, con ese porcentaje tan alto de resistencia, no lo vamos a arriesgar a dar una céfalo de primera. No olvidamos nunca que la piel y otros sitios de colonización son la puerta de entrada para infecciones complicadas. Bueno, no utilizar empíricamente las cefalosporinas, y el tratamiento opcional puede ser la clinda y la trimetroprima sulfa para estas infecciones de piel y partes blancas. Bueno, hasta acá terminaríamos Staphylo y vamos a ver un panorama así cortito de enterococos y otros cocos gram positivos, catalasa negativa, que son exigentes, como por ejemplo los estreptococos beta hemolíticos, el estreptococo pneumoniae. ¿Qué haríamos con ese antibiograma y cómo tendríamos que hacer ese antibiograma? Bueno, habíamos visto entonces que dentro de los enterococos teníamos de este género varias especies, pero las dos que más comúnmente estaban involucradas en clínica, ¿cuáles eran? Fecalis y Fesio. ¿Forman parte de dónde? ¿Dónde estarían? ¿Y las infecciones son siempre endógenas? No, ese es un concepto que ya no se utiliza. Pueden ser endógenas o exógenas, o sea que todos estamos propensos a infectarnos, más si estamos internados con una cepa de enterococo fecalis o enterococo fesio. Bueno, ¿qué pasa con los enterococos? Ya hemos visto el género Staphylococcus y las resistencias que hemos descrito para aureus y otros coagulasa negativos. Ahora, cuando hablamos de enterococo, del género enterococo, sea un enterococo fecalis o un enterococo fesio, la característica de este género es que tiene resistencia natural a numerosas drogas. O sea, si me fijo toda la oferta de drogas que me da la industria farmacéutica, son muy pocas las drogas que le puedo probar al género enterococo. Tienen una resistencia natural, así como decimos que los bacilos gram negativos son resistentes naturales a la penicilina, porque no ingresa por la membrana externa. Los enterococos tienen una resistencia natural a los beta-lactámicos y a los aminoglucósidos. Pero no es una resistencia natural tan tajante, como sería en el caso de un bacilo gram negativo frente a peni, sino que en algunos casos, si se les facilita la entrada a través de su pared celular por estos antibióticos, de alguna manera pueden ejercer su acción, tanto los aminoglucósidos como los beta-lactámicos, que tienen dificultad a la entrada. Por eso decimos que tienen una resistencia a bajo nivel, pero cuando aumentamos la dosis pueden ejercer su acción. Y también podemos tener cepas resistentes a la vancomicina que han sido muy bien estudiadas y que ya se sabe cuál sería el mecanismo involucrado. Cuando hablamos de resistencia natural de enterococos, en este caso también hay una resistencia que es de todo el género y hay una resistencia que se da a veces en algunas especies y en otras no,
y que a nosotros nos sirve para colaborarnos en la identificación. Entonces, la que es propia del género, o sea, cuando pienso en un enterococo, todos los enterococos van a tener resistencia a bajo nivel a aminoglucósidos, a todos estos antibióticos, y a beta-lactámicos, a las viejas quinolonas, a las tranam. Pero de todo esto, lo que me interesa que ustedes vean acá es que todos los enterococos tienen resistencia a bajo nivel de aminoglucósidos y de a beta-lactámicos. Luego tenemos varias especies como Faecium, Gallinarum, que son los enterococos móviles, que me pueden dar resistencia a otros antibióticos que son característicos de ellos. Por ejemplo, en el caso del enterococo Faecium puede tener una PVP alterada y me va a dar resistente siempre a AMPI y a imipenem, en un alto porcentaje de los casos, hay excepciones, a AMPI y a imipenem. Enterococo fecalis no me va a dar resistencia a AMPI y a imipenem porque no tiene esa PVP. Y enterococo gallinarum, por ejemplo, me va a dar resistente a la banco. Pero como la banco no se correlaciona muy bien con el tema de los halos y de los valores de zinc, muchas veces al decir que es móvil, con la identificación, porque va a ser uno de los pocos enterococos móviles, ya asumiríamos que la banco no se puede utilizar para el tratamiento de este tipo de enterococos. Bueno, esta diapositiva que les nombra cuáles son las resistencias propias de especies, se las dejo para que las tengan de información, no es necesario que ahora las sepan, simplemente saber que todos los enterococos tienen resistencia a bajo nivel a los aminoglucósidos y a los beta-lactámicos. Como cualquier otra bacteria, también, aparte de su resistencia natural, intrínseca, pueden adquirir otros mecanismos de resistencia. Con respecto a los beta-lactámicos, Enterococcus fecalis también puede ser resistente a los beta-lactámicos por una enzima, que es una penicilinasa, pero tiene sus diferencias con la de estáfilo, o porque tengan alterada su PVP, como les venía diciendo, que va a ser resistente a AMPI, a imipenem, como el caso de Enterococcus faecium. Estas son las características de la beta-lactamasa de Enterococcus fecalis, para que ustedes sepan que no todas las beta-lactamasas actúan sobre las mismas, sobre los mismos sitios blancos, y bueno, que no todas las beta-lactamasas están codificadas o son iguales, están codificadas de la misma manera. Por ejemplo, la beta-lactamasa de estáfilo les dije que era plasmídica y que es su enzima, y esta beta-lactamasa queda ligada a la membrana de estáfilo. O sea que si yo quiero detectar una beta-lactamasa con enterococo, tendría que romper la célula, por darles un ejemplo. Por eso decimos que no es detectada por métodos de rutina. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando estamos frente a un Enterococcus fecalis? Un Enterococcus fecalis, cuando hagamos un antibiograma, me va a dar generalmente sensible a peni, ampi, piperacilina e imipenem. No vamos a tener problemas si ensayamos esos días. En el Enterococcus faecium, cuando hagamos el antibiograma y mire la identificación bioquímica y el antibiograma, seguramente voy a ver que ese faecium va a ser resistente a peni, ampi, piper e imipenem, lo que no tenía fecalis. O sea que con un simple azúcar en antibiograma, que ya van a ver en el práctico, yo podría decir es fecalis o es faecium, en la mayoría de los casos. Bueno, ¿qué pasa cuando la bacteria adquiere resistencia a los beta-lactámicos o a los aminoglucósidos? La adquiere ya a altos niveles. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Los aminoglucósidos no ingresan bien a la célula. Cuando digo aminoglucósidos, por ejemplo, digo gentamicina. Entonces, si sabemos que la gentamicina no ingresa bien a la célula, o sea, el enterococo, ¿ustedes tratarían un enterococo solo con genta? No. Ya vamos a ver qué hacemos con esa genta. No se pueden usar como monoterapia, que es lo que acabamos de decir, y se combinan con otros antibióticos que facilitan su ingreso, como por ejemplo los que actúan a nivel de la pared celular, como los glicopéptidos y los beta-lactámicos. Rompen de alguna manera la pared y facilitan el ingreso de los aminoglucósidos. Por eso es que esta sinergia entre beta-lactámicos y aminoglucósidos es tan importante en este tipo de bacterias. ¿Qué pasa cuando la bacteria es resistente a los aminoglucósidos? Esta resistencia a los aminoglucósidos también puede ser porque hay una enzima que hidroliza esos aminoglucósidos,
o porque hace una alteración del sitio blanco. ¿En qué repercute que un enterococo sea resistente a los aminoglucósidos? Como ya dije que no lo voy a usar como una sola droga, lo que no voy a poder hacer es combinarlo con otras drogas, por lo tanto la sinergia no va a ser efectiva. Ya están cansaditos, ya terminamos, pero cuando ustedes lo vean en su casa lo van a terminar de entender. Hagamos el último esfuerzo. Entonces, normalmente cuando uno prueba monodiscos en el laboratorio, la carga de los monodiscos está totalmente estudiada y establecida. Cuando ustedes vayan a las tablas del CLCI para ver que prueban distintos discos y al costadito les dice qué carga tienen esos discos y qué halo es el esperado. Cuando llegamos a querer interpretar en los enterococos los aminoglucósidos, como todos tienen resistencia a bajo nivel, yo no puedo usar un monodisco en el laboratorio que tenga la carga que tengo, por ejemplo, para AMPI. Tengo que usar discos que tengan una alta carga de antibióticos para poder detectar este mecanismo. Por eso decimos que para detectar por el método de difusión en enterococos la resistencia a los aminoglucósidos, debemos usar discos de alta carga. Por ejemplo, una agenda de 120 microgramos. Esa es la carga que tiene el disco. Bien. Y siempre usar un control de calidad para corroborar que esto esté sucediendo correctamente. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Les quiero repetir esto. Lo único que me interesa que ustedes sepan en enterococo es que puede tener resistencia a bajo nivel a beta-lactámicos y aminoglucósidos. Que tengo muy pocas opciones terapéuticas, entonces me tengo que valer de esa herramienta. Que yo pueda asociar el beta-lactámico o la vancomicina con algún aminoglucósido para que tengan acción sinérgica y maten al enterococo y logremos la acción bactericida, por ejemplo, en una válvula cardíaca. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en el laboratorio? Van a poner los pocos discos que se pueden ensayar cuando sea una infección complicada y van a poner los discos de alta carga, estrepto y genta. Y después, en la guía de trabajo práctico, con los chicos, con los docentes, van a ver bien cómo se interpreta ese mecanismo y cómo se le informa al médico. Si hay o no hay sinergia entre aminoglucósidos y beta-lactámicos. El mecanismo de la banco en enterococo está perfectamente estudiado. Ya sabemos que la banco se une al de ala terminal. Y en el caso del enterococo feces ya se ha secuenciado todo el operón. Lo que yo les quiero mostrar es otro ejemplo de una resistencia a antibióticos que no se da en un solo paso. Si yo me fijo en este operón, tengo distintos genes que codifican para diferentes enzimas. O sea que todos estos genes de este operón de alguna manera se van a ir expresando de forma conjunta, o a lo mejor unos y no otros, etcétera, etcétera, y eso me va a dar a mí diferentes niveles de resistencia. Este es otro ejemplo. Entonces, supongamos que se exprese el gen que codifica para una enzima que une estos dipéptidos de ala. Acá va a haber una enzima que se codifica acá, que hace que esta de ala se transforme en otro aminoácido y se va a formar un dipéptido que se llama depsipéptido, que no es el correcto. Entonces ahí ya está haciendo con que la vancomicina no se una, no tenga un sitio blanco correcto para unirse. Por ejemplo, eso es esto es lo que sucede si en ese tramposón que les acabo de mostrar hay un gen que codifica para esta enzima. Y así sucesivamente podemos tener una enzima de este tipo o de este tipo que me rompa los péptidos terminales, que no me permita que se forme la molécula correcta. No vamos a entrar a ver en detalle cada uno qué hace, pero sí tienen que tener en cuenta que cada uno puede expresarse más o menos, de manera más o menos simultánea. En base a eso vamos a tener distintos fenotipos de resistencia. Fenotipo es lo que yo veo en el antibiograma. Yo puedo tener un enterococo que tenga una resistencia que se llame BANA, cuando tenga resistencia a banco y a teico, que es otro glicopéptido que lo van a ver en el laboratorio, o de tipo BAN-B cuando los valores de zinc sean diferentes. Eso va a estar condicionado por la forma en que se expresen los genes que componen este tramposón.
¿Cómo tengo que hacer para detectar la resistencia a banco al enterococo? En este caso podría probarla, pero tengo que incubar 24 horas completas para realmente detectarla. ¿Qué podemos ensayar en un enterococo? Fíjense, podemos ensayar ampibanco, los aminoglucósidos de alta carga y teicoplanin. Tenemos muy pocas opciones para ensayar. Y si el paciente si le está aislado de una infección urinaria, ya van a ver que simplemente con 2 o 3 antibióticos pueden informarle al médico. No hay más antibióticos en el caso de que esté produciendo una infección urinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, siempre tomar conciencia de los tratamientos prolongados, de que los enterococos tienen resistencia natural a las céfalos de tercera y están en el intestino del paciente. Entonces, si ese paciente recibe tratamientos prolongados con céfalos de tercera, por un lado mata a los enterobacteriales y por otro lado me selecciona los enterococos resistentes naturales a los céfalos de tercera. Eso me está pasando en mi organismo. Por eso, este es un ejemplo de lo que sucedería en un tratamiento prolongado. Bueno, por último, cuando nosotros hacemos un método de difusión o de dilución, seguimos las normativas, como les decía, del CLSI. En el caso de algunos estreptococos que son fastidiosos, no pueden crecer en un medio que no tenga sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos un antibiograma de difusión para microorganismos fastidiosos, tenemos que agregarle al MH agar sangre, y la sangre recomendada es la sangre de carnero. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si podemos hacer un antibiograma, sí, pero en un MH sangre de carnero. ¿Qué podríamos ensayar? En los estreptococos beta-hemolíticos, penicilina. No hay casos reportados de resistencia a penicilina, pero sí hay pacientes alérgicos. Por eso ensayaríamos eritriclinda, por si el paciente es alérgico, y cuando probemos eritriclinda lo haríamos igual que con Staph, la ubicación estratégica del disco, para detectar si está o no está la enzima inducida. Luego, también podríamos hacer alguna prueba de sensibilidad, como el ETEST, y eritriclinda, como les venía diciendo. Ese sería básicamente, estaría compuesto así, un antibiograma para un estreptococo beta-hemolítico. En el caso del estreptococo pneumoniae, también en agar sangre de carnero, podríamos probar todos estos antibióticos. Está permitido probar. En el caso de neumo es muy importante el valor de la SIM, entonces el médico les puede pedir el valor de la SIM-APENI o el valor de la SIM-ceftriaxona. Lo pueden hacer con el test o algún método automatizado, y bien, o si no, pueden hacer un método de difusión, como les venía diciendo. Y eso sería todo. Bueno, yo sé que es mucho, pero en realidad, cuando ustedes lo vean y vean la guía y vean el práctico, los chicos les refuerzan los conceptos en el laboratorio, ya van a ver